Y el día de hoy vamos a hablar del pacto abrámico, o sea, el pacto que hizo Dios con Abraham, ¿sí? Y Dios es un Dios de pactos. Y a Él le gusta hacer pactos y mantener pactos y darle valor a esos pactos. Él está siempre como guardando las promesas de su pueblo. Las promesas que son para su pueblo, Dios las guarda. ¿No? A veces nosotros pensamos, ay Señor, me voy a sentar, ay Señor, tanto tiempo que estoy orando por esto, ¿no les ha pasado? Tanto tiempo que estoy clamando, tanto tiempo que quiero ver tal cosa, tanto tiempo, y como que nunca pasa nada. Nunca pasa nada, parece que nunca pasa nada. Pero en realidad el Señor, como decía antes, Él siempre guarda sus promesas y siempre las cumple. Solo que a veces no es en el tiempo que nosotros queremos, porque nosotros a veces no podemos discernir tampoco si este es el tiempo aquel o el que fue o el que va a venir o cuál es. Muchas veces nosotros nos quedamos así como en stand-by porque no sabemos qué decisión tomar. Pero la buena noticia es que siempre podemos ir delante de Dios y decirle, lisa y llanamente, Señor, no sé qué quieres que haga, o no sé para dónde voy, o no sé cómo sigo con esto. Y Dios conoce nuestro corazón y Dios nos ama más que nadie. Entonces, nosotros tenemos que tener esa seguridad que podemos venir a la presencia de Dios y que cuando estamos en la presencia de Dios, a Dios le importa, Dios escucha y Dios nos habla. Muchas veces nos habla ahí mismo en ese momento y muchas veces no. A veces cuando te vas a tu casa o pasa alguna otra cosa o hay una circunstancia diferente o hay algo que llama tu atención y muchas veces el que está llamando tu atención es Dios. Y muchas veces el que está tratando de que escuches también es Dios. Nosotros a veces tenemos una vida muy ajetreada de acá para allá y como que le ponemos como marcos, ¿no? Bueno, te concedo este pedacito de tiempo porque de acá a acá voy a hacer tal cosa, voy a hacer lo otro. Pero en realidad deberíamos realmente abrir nuestro corazón y buscar un tiempo en el que podamos realmente derramarnos delante del Señor y permitir que Él nos llene con su presencia. El pacto de Abraham, el pacto abrámico, que es el último, yo empecé por el del final, fue un pacto incondicional en el que Dios se unió para bendecir a un hombre que se llamaba ¿cómo? Abraham, ¿verdad? Que luego ese nombre Abraham fue cambiado por Abraham. Luego del pacto que Dios hizo con Noé, la humanidad, ¿se acuerdan? Que los que han leído la Biblia saben lo que pasó. Que primero, es lo que pasa siempre, cuando tenemos, me incluyo, mucha necesidad y cosas para resolver o cosas que no están bien, clamamos a Dios y guerreamos y lloramos y prometemos y hacemos de todo un poco hasta que Dios se conmueve y nos ayuda a salir del pozo o de la vicisitud o lo que fuera que está ahí entorpeciendo o haciendo daño. Y entonces, cuando ya está todo tranquilo, todo quieto, ya todo vuelve a la normalidad, pasa un tiempo y lo que pasa es que otra vez la humanidad comienza a hacer lo mismo, las personas comienzan a hacer lo mismo, porque ya no me gusta estar todo el día al lado de Ketty, ya no me gusta estar haciendo planes con Adi, ya no me gusta que Sandra me hable, ya no me gusta, y entonces voy haciéndome una élite y esta gente siempre hacían lo mismo. Siempre hacían lo mismo. Si ustedes leen el Antiguo Testamento, van a ver que siempre hacen lo mismo. Es como, hacen una cosa mal, claman, lloran, patalean. Nosotros somos iguales, en muchas cosas somos igualitos. Ay, Señor, y qué sé yo cuánto. Y cuando Dios tiene misericordia y te saca del pozo, o me saca a mí también, y te pone sobre la roca y te da una visión nueva y te da un espectro largo y grande para que tú puedas ver que hay un futuro, que hay una esperanza, que hay promesas todavía, y en ese momento estamos todos eufóricos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Cuando empieza a tardar un poquito, ya no me gusta tanto. O cuando empieza a haber cosas que, bueno, esto no está tan bien, esto no, porque, no sé, a mí no me deja, no es lo que yo quería, como si Dios fuera el de la tienda, ¿no? Dame ese no sé. Y así a veces hacemos con el Señor. Recogemos lo que nos parece a nosotros que es lo que necesitamos, pero eso a veces hace que cerramos el oído y no escuchamos lo que Él quiere decir, que es triste porque a veces nos quedamos con la mitad de la misa, como dicen acá, de la misa a la mitad, me entero de la misa a la mitad, y es así, muchas veces pasa así. Entonces lo que hizo fue que otra vez
se armó lío con los hijos de Noé, que se fueron por todos lados y se esparcieron por toda la tierra. Y en Génesis 11:4 dijeron ellos, los hijos de Noé, dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Qué querían los humanos? Querían como mostrar que ellos eran alguien. Y también mostrar que si pasara cualquier cosa, ellos tenían como el poder o la manera de subir hasta allá y arreglar la situación, ¿no? Pero ¿qué querían hacer de verdad? En Génesis 11 dice que ellos querían en realidad hacer una torre, la cual fue reconocida, muy conocida más tarde, como la Torre de Babel, ¿verdad? ¿Para qué hicieron esa torre? ¿Para qué la hicieron? La hicieron, fíjense que eran muy naïf de alguna manera, ¿no? Porque ellos hicieron esa torre con el propósito de alcanzar el cielo. Pavada de torre ibas a tener que tener, porque ¿de dónde vas a sacar una torre? Yo creo que te vas a morir antes de llegar a la cima, porque los años van a ir pasando, los días, todo, y ahí tú subiendo la torre. No, la verdad que no. ¿Por qué la hicieron? La hicieron con ese propósito, como les dije antes, aunque parezca increíble, para alcanzar al cielo. A veces la gente cree que el cielo está allá y no se dan cuenta que el cielo está acá también, que el cielo está con nosotros, que nosotros estamos con el cielo también. Lo hicieron con ese propósito, la necesidad de querer alcanzar lo divino. Pero muchas veces el ser humano tiene la tendencia de querer alcanzar las cosas de Dios conforme a las cosas del hombre. Y las cosas de Dios funcionan conforme a las cosas de Dios, no conforme a las cosas del hombre. Y esta necesidad les vino a ellos por Dios, pero ellos querían que esto no lo hiciera Dios a su manera, sino que quería que fuera su propio esfuerzo, sus propios medios, como demostrando ellos que ellos podían hacer esas cosas. Y al final era como dijimos antes, era solamente para mostrarse quiénes eran, para hacer ver que ellos podían hacer cosas grandes también. El hombre quería transformarse en su propio Dios. Hay mucha gente que cree que se mandan solos. En el Uruguay hay un dicho, en el campo, la gente del campo, cuando los hijos no obedecen o lo que sea, no, pero si estos se mandan solos, te dicen. Porque es verdad, no hacen caso de nada. Hacen caso de lo que a ellos se les ocurre y lo demás nada. Y esta gente era igual. Fíjense, el hombre quería ser su propio Dios y hoy en día es lo mismo. Si ustedes miran la gente que tiene algún tipo de reconocimiento, ya sea de saber hacer cosas o de profesiones que tienen o de artistas o todo, siempre algunos son humildes, pero en realidad la mayoría de esta gente que está en ese mundo, normalmente siempre están como ocupando un lugar de no le toques el yo, no le toques el ego, porque no le va a gustar, le va a herir, le va a lastimar, porque muchas veces sin querer nos creemos que somos de una manera que no somos. Y eso pasa muchas veces. Entonces, ¿qué hizo Dios? Los esparció por toda la tierra y frenó su ambición. Al verse que no podían lograr eso, tuvieron que buscar otra manera. En Génesis 11:10 en adelante dice, se nos da una genealogía que Sem, el hijo de Noé, fue entonces, ¿dónde estoy acá? Sí, se nos da una, perdónenme, genealogía de Sem, el hijo de Noé. Y fue entonces que fuimos presentados a un hombre llamado Abraham. O sea, Abraham pudo acceder a todo eso conociendo gente. Él iba conociendo a alguien y ese alguien conocía a otro alguien y así. Y en medio de la genealogía, lo que se destaca para nosotros, desde Génesis 11, del 11 al 10 en adelante, habla de que fulanito engendró a fulanito, ¿se acuerdan de esa parte de la Biblia que hace toda la genealogía, ¿no? Sultano engendró a este otro, y luego llegamos a una triste historia sobre la línea de Abraham y su esposa, Sarai. ¿Por qué? Porque Sarai no podía tener hijos. Entonces, para Abraham, eso era cortar su descendencia. Él pensaba que ya no va a tener hijos.
Dice que Sara, en ese caso todavía no era Sarai, era estéril y no tenía hijos porque no pudo concebir, no podía quedarse embarazada. Pero en este momento y en esta precisa situación, Dios estaba ya a punto de entrar en escena. Porque Dios veía, obviamente Dios sabe, a mí me maravilla mucho cuando pienso que Dios sabe todos nuestros planes de cuando ni existíamos, no estábamos ni en la panza de nuestras madres, pero Dios ya sabía qué íbamos a hacer, quiénes íbamos a hacer, qué íbamos a hacer y cómo lo íbamos a hacer. Y todo eso, en realidad, entra en la mente de Dios y en el corazón de Dios, porque Dios es inmenso, infinito y eterno. Pero a nosotros nos cuesta mucho juntar todo eso, ¿verdad? A mí es mucho. Entonces, por partes, es más fácil asimilar. Pero Dios estaba a punto de elegir un hombre que sería el modelo para el resto de la humanidad de lo que significa, el modelo de lo que significa caminar con Dios. ¿Qué es para ustedes caminar con Dios? Todos juntos no, por favor. Veamos. Estar en los caminos del Señor. Amén. ¿Y cómo sabes cuáles son los caminos del Señor? Las cosas que le agradan a Dios. Que ya uno cuando empieza en los caminos de Dios, uno sabe, bueno, empieza uno a entender, porque anteriormente, por ejemplo, en mi caso, era la fiesta, la diversión, y yo pensaba que eso era lo mejor para mí, era normal. Esas cosas cambian y ya uno se empieza a dar cuenta de que eso no es lo que le agrada a Dios, sino servir al prójimo, hacer las cosas bien, amar al padre y a la madre, esas cosas que uno de repente cuando joven no lo hace porque cree que lo está haciendo bien y resulta ser que no. Amén. Y caminar con Dios significa tener una relación con Dios y poder saber que no estoy sola nunca, porque Él está conmigo. Entonces, eso es una relación íntima, una relación fuerte, una relación que está cimentada en el amor, en la verdad y en todas las cosas buenas, como decías tú, está cimentada lo que significa caminar con Dios. Yo me acuerdo que hubo un tiempo que yo estaba pasando un muy mal momento, algunos de los que me conocen de antes ya saben, y no, nada me venía bien. Y me acuerdo que cuando oraba, el Señor se mostraba, y me mostraba unos acantilados horribles pero espantosos, hábitos de roca, de esa roca dura así, vieron que hace como, que tienen como filos, porque tiene como si fueran estantecitos así, pero todo afilado, todo piedra dura, y si miraba para abajo así era todo un abismo horrible que me mareaba, y tenía que caminar agarrándome de la piedra dura, y siempre tenía esa visión, a veces durmiendo, a veces despierta, siempre. Y un día empecé a decir, Señor, pero yo no quiero andar por ahí, ¿por qué me haces andar por ahí? ¿Por qué tengo que estar ahí sola por ahí arriba, no? Y el Señor me dijo, ¿y a ti quién te dijo que tú estás sola? Y el Señor iba delante mío, pero yo no lo veía. Yo solo veía la piedra dura, el abismo allá abajo, alguien que andaba, gente que vivía en otra parte después del abismo, pero yo estaba agarrándome de la piedra así porque tenía miedo que cualquier paso, cualquier cosa que hiciera me fuera a caer. Pero Dios no me iba a dejar caer, obviamente, y Él estaba conmigo, solo que yo solo veía mi problema, mi situación, lo que me estaba pasando. Y no me daba cuenta que Dios iba delante mío, abriendo ese camino para nosotros. Él siempre está abriendo un camino para nosotros. ¿Qué? No, si me digo delante y detrás. Sí, sí. Entonces, el hombre que escogió fue Abraham. Dice la palabra que entonces Dios se le apareció a Abraham y declaró en Génesis capítulo 12, versos 1 al 3, donde vemos que Abraham hizo un pacto con Dios. Dice, pero Jehová, les leo de la Biblia, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, o sea, salite de tu familia y de la casa de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Y el versículo 2 dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Él debería tener cantidad de traumas, pobre Abraham, con todas las cosas, y que le digan esto debe haber sido algo que le daba fuerza, me imagino. Y el versículo 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré.
y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Es una palabra preciosa, una promesa hermosa, ¿verdad que sí? En este pacto de 3 promesas hay 3 cosas que están involucradas. Primero, Dios bendecirá a Abraham y a sus descendientes. No queda ahí en Abraham la bendición se pasa a los descendientes. Dios además les iba a dar la tierra prometida. A veces a nosotros nos cuesta llegar a la tierra prometida porque la queremos ya. Así, cuando queremos una promesa del Señor, Señor, tú eres Dios, ya dámelo, tú me la puedes dar ahora si quieres. Pero a veces Dios no quiere, porque a veces no estamos listos para recibir esas cosas. Tiene que haber un tiempo de madurez, un tiempo de darte cuenta bien qué es lo que Dios te quiere dar, para qué te lo quiere dar, por qué te lo quiere dar. Porque todo tiene un porqué, Dios no hace cosas así a ver qué pasa. Y por número 3 dice, Dios bendeciría a todos los pueblos a través de Abraham. ¿Qué fue lo que pasó? Abraham fue quien siguió con todo eso. Vemos entonces que estos son 3 elementos claves. Es un pacto incondicional en el que Dios se comprometió a hacer esto independientemente de Abraham. Pero ¿cómo sabemos esto? Porque después Dios le dice a Abraham las promesas del pacto en Génesis 12, 1, 3, y luego hizo un pacto de sangre con él en Génesis 15 para sellar el pacto. O sea que Abraham hizo todos los pactos rituales que había para hacer, los cumplió todos. Y en Génesis 15, dice que, antes de eso, un poco antes, muchos años pasaron y sucedieron muchas cosas, pero Abraham, a pesar de que él era el elegido, el prometido, el todo, no tenía nada, no tenía ni una tierra, no tenía ni un terrenito, no tenía nada, nada de nada. Y ahí él estaba como un poco desalentado, porque él esperaba esas promesas de Dios, ¿no? Y entonces dice la palabra que él era muy joven y estaba comenzando a dudar realmente. Y verdad que nos pasa a nosotros también, que a veces cuando esperamos de Dios algo y oramos y pasa el tiempo y no pasa, y no pasa, y no pasa, llega un punto que dice, ¿será de Dios? ¿No será que me equivoqué? ¿No será que tendré que buscar otra cosa? ¿No será que esto no es para mí? Y empezamos a pensar así, ¿no? Y bueno, Abraham estaba así y estaba pensando que como él no tuvo descendencia, el sirviente de su jefe era quien heredaría si el amo no era capaz. El amo en ese caso si el hombre que lo empleaba no podía, entonces iba a ser el sirviente, porque Abraham estaba descartado porque hasta ese momento no tenía ni esposa ni nada, y además, como dice la palabra, era muy joven. Pero, ¿qué pasa? Dios estaba ya listo para dar el paso. A veces nosotros nos apresuramos mucho y pensamos que, bueno, si Dios no me hace caso, lo voy a hacer yo. Yo voy a hacer esto y lo voy a arreglar y va a funcionar así y va a funcionar de otra manera. Y a veces después no funcionó nada porque no era el plan de Dios. Dios siempre tiene un plan mejor. Y no es que tenga un plan mejor para, ¡ay, qué grande que soy! Sino que es porque Él es Dios y tiene planes mejores, obviamente, porque Él es quien está por encima de todas las cosas. Entonces, en Génesis 15:4 dice, este hombre, dice, refiriéndose al jefe de Abraham, al jefe de los siervos de Abraham, dice, Dios le dice a Abraham que este no será tu heredero. Ese hombre que tú estás viendo que le van a dar todo a él porque tú no hiciste lo que tenías que hacer o no pudiste hacerlo, no va a ser tu heredero, sino que un hijo tuyo te va a heredar. No va a ser alguien de afuera, no va a ser el hijo de un vecino, va a ser un hijo tuyo. Imagínense a Abraham cómo estaría, ¿no? Como sorprendido, me imagino yo. En unas palabras, Dios le estaba diciendo, no hagas tratos tú por tu cuenta, porque yo te estoy diciendo lo que será y lo que haré. Y eso también es actual. Muchas veces nosotros cuando queremos algo, lo que hablábamos hace un poco, nos salimos del camino a ver porque nos cuesta, nos cansamos de esperar siempre en esa senda. Pero si Dios no te lo dio es porque no es para ti. Y si es para ti, será algo maravilloso
precioso y de bendición. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. No pactes con nadie, le dijo, espera lo que te dije que sucederá. Y luego Dios llevó a Abraham afuera de su tienda y le dijo que mirara al cielo y que contara todas las estrellas, si es que podía contarlas. Y Abraham salió y Dios le dice a Abraham, así como ves tantas estrellas, porque se ve que era una noche bien estrellada, Dios le dice a Abraham, así será tu descendencia. En ningún momento se olvidó de él, en ningún momento se olvidó del pacto, solamente que estaba cumpliendo los tiempos que eran necesarios. Él estaba literalmente pintando una nueva visión, pero de fe, en el corazón de Abraham. Esta era la promesa de un hijo, y también él recibió la promesa de que de esa nación surgiría un hijo y una nación diferente. Entonces Dios le recordó la tierra que Dios dijo que le daría a Abraham. Y le dice Abraham a él, a Dios, ¿cómo sabré que tomaré posesión de esa tierra? Y entonces Dios pidió, ¿se acuerdan de los pactos que hacían, los sacrificios que hacían en el Antiguo Testamento? Que hacían todo un camino, ponían animales, animales limpios, animales de los contaminados no, y hacían todo ese camino. Bueno, ¿quién hizo ese pacto? Lo hizo Dios. Dios puso las cosas, Dios pidió animales para el sacrificio, los partió en mitades, los arregló uno de cada lado, y cuando Abraham estaba durmiendo, o sea que Abraham ni estaba despierto, ni se estaba enterando de lo que estaba pasando, Dios fue el que caminó entre las piezas. Si no saben esto, búsquenlo en la Biblia porque hay más partes de eso que son muy interesantes. Dios caminó entre las piezas de los animales. En Génesis 15, del 17 al 21, dice que sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Eso era un ritual que hacían los hebreos antes, ¿no? En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Habrán notado que para cumplir este pacto, Dios fue el que hizo todo. Y hay después en la Biblia, hay otro episodio donde otra vez Abraham a su único hijo lo va a entregar y Dios también le extiende la mano y no deja que pase. O sea que cuando pasó todo esto, Abraham estaba durmiendo, no se estaba enterando. Y Dios caminó solo entre las piezas de los animales y se comprometió él mismo a cumplir con los términos del pacto. O sea que Dios dijo, yo puedo cumplir por todo esto, yo puedo cumplir por ti. Y lo hizo. Y este fue un pacto incondicional. Y luego Dios, según algunos, muchos dicen lo mismo, que la señal del pacto que Dios le dio a estos varones fue la circuncisión, que hasta el día de hoy muchísimos hebreos siguen haciendo el ritual de la circuncisión. Alguien dijo una vez, los judíos literalmente llevan el signo del pacto. Para nosotros, que somos otra cultura, nos cuesta entender, pero para ellos, que lo vienen haciendo desde tiempos inmemoriales, es parte de su cultura y es parte de lo que ellos creen que recibieron de Dios, y bueno, los respetamos, ¿no? Entonces, las señales de que Abraham cumple el pacto. Número 1, Dios bendecirá a Abraham y a su descendencia. Dios estaba feliz de ser llamado el Dios de Abraham. Él estaba feliz de haber sido escogido. Y él fue el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, de los tres. Los judíos, hasta el día de hoy, son protegidos por el pacto que Dios hizo con Abraham. Ellos pueden reclamar desde ese lugar por el pacto que Dios hizo con Abraham. El pueblo judío estuvo desparramado, todos lo sabemos, por todos lados, y ha sufrido lo indecible, les ha pasado de todo un poco, por causa de sus pecados. Pero Dios los atrajo de vuelta, y cuando los trajo de vuelta, los trajo como una nación. No los trajo como Juancito, Pedrito, vaya a saber quiénes son. Trajo una nación. Nuestro Dios es un Dios que guarda los pactos. Si haces un pacto con Dios, no lo tomes a la ligera, porque Él no lo toma a la ligera. Para Él es valioso y primordial
Cuando Él promete algo, tampoco es a la ligera. Es algo que Él tiene con un propósito para bendecir a sus hijos, a sus fieles, con algo que Él puede darte. Porque Él no puede, ni nadie puede dar lo que no tiene, pero Él tiene todo, entonces puede dar todo. En 1948 Dios cumplió su promesa. Porque Dios es un Dios que cumple los pactos y sus promesas. Y no me acuerdo ahora la cifra, pero una cifra, acá tengo, no estoy segura que sea correcta, 6.400.000 judíos volvieron y viven en Israel. No sé si la cifra es la correcta. Este es otro milagro, que después de todo el desparramo, después de toda la diáspora, después de todo eso, ellos volvieron a su lugar. Una nación que fue desparramada por todos lados y pudieron volver a ser una nación, porque una cosa es que vuelvan y cada uno para su lado, pero volvieron como nación. Durante la Primera Guerra Mundial, la Tierra Santa estaba bajo las reglas de los británicos, ¿se acuerdan? De los ingleses. Y aún, aunque las fuerzas armadas aliadas estaban ganando la guerra, los británicos se establecieron en ese lugar y se fueron quedando, porque estaban en plena batalla todo el tiempo, en un momento se quedaron sin municiones, no tenían con qué dispararles unos a los otros. Y entonces Churchill, el primer ministro de Inglaterra, se acercó a un judío llamado John Weizmann, me suena montones a mí. Y lo que él hizo fue producir una gran cantidad de acetona, eso que usamos para sacar las pinturas, que luego se usó para producir pólvora para la guerra. O sea, los judíos tienen eso, que a mí eso me gusta mucho, que cuando se involucran en algo, enseguida son ejecutivos, enseguida están inventando algo, enseguida están armando algo, enseguida están levantando algo. El gobierno británico le preguntó a Weizmann cómo le gustaría ser recompensado por toda esa ayuda, por todo lo que ofreció. Y él dijo, solo tuvo una cosa para decir, y dijo, hay una sola cosa que quiero, que no es ni dinero, ni tierras, ni casas. Hay una sola cosa que quiero. Y entonces cuando le dicen, bueno, ¿cuál es la cosa? Dice, quiero una patria nacional para mi pueblo, para mi gente. Ellos consiguieron su lugar, un lugar en Palestina, y el resto es historia. Todo lo que viene, si nosotros miramos la situación de los judíos antes y la situación de los judíos después, es radicalmente diferente. El mundo entero vio en 1948 que el pueblo judío tenía una nación a quien pertenecer. Un amigo mío, Nelson Mato, que es pastor en Bolivia, me regaló, que lo tengo en casa guardado, unos manuales y cosas de cuando los judíos se fueron aceptados como nación, precioso, que los tengo como un tesoro ahí, que no se me pierda porque me encantaron. Yo creo que todas estas cosas suceden y sucedieron, porque nuestro Dios es Dios de pactos. Él sí guarda los pactos, Él sí los cumple, Él cumple sus promesas. Y Él cumplió todas las promesas que le hizo a Abraham. Él dijo que los haría una gran nación. Y miren ahora, yo no quise seguir escribiendo, pero había todo una cosa llena de dónde se mueve la gente judía hoy en día, ¿no? En las más altas esferas de todo lo que es tecnología, de todo lo que quieran, que sea bueno, que dure, que tenga algo bueno en el sentido útil, ¿no? Porque no conocemos uno por uno para decir este bueno, este malo. Pero quiero decir que es un pueblo próspero, es un pueblo que tiene puertas abiertas en todos lugares. Así como los odian algunos, ellos abren puertas por donde van. Hoy el pueblo judío está formando parte de todo tipo de actividades y cuenta con profesionales brillantes en todo el mundo. Y Dios le prometió a Abraham que haría una gran descendencia de él. Y en realidad Dios no lo hizo porque ellos fueran especiales, porque en realidad los judíos eran testarudos y rebeldes, como algunos de nosotros. Por ejemplo, yo soy testaruda y rebelde, reconozco, y tengo que lidiar conmigo misma. Sandra sé que sí. Pero, gracias, amiga. Entonces, nuestro Dios es un Dios que cumple el pacto. Y por eso, porque podemos confiar en Él, es que tenemos esa seguridad, si no, no la tendríamos. Yo no puedo tener seguridad con alguien que no me inspira confianza.
no puedo. Sabemos que lo que Él prometió lo hará. Si Dios promete, Dios lo hace. Cuando Dios dice que nos perdona, nos perdona. Cuando dice que somos salvos, somos salvos. Cuando proclama que somos libres, somos libres. Y si Dios cumplió la promesa de Abraham, también cumplirá la de nosotros, la de todos sus hijos, porque Dios permanece fiel. Nosotros somos más volátiles, un poquito acá, un poquito allá, pico acá, no me involucro, mejor de lejito, pero Dios no es así. Dios promete, Dios cumple. Dios prometió a los judíos que volverían a Israel y volvieron en 1948. También prometió que los judíos recuperarían su tierra y Ben Judá recuperó el idioma judío, que también se había perdido. ¿Saben quién se llama Ben Judá de segundo nombre? ¿Quién? ¿No saben? Joshua. Joshua, hijo de Cari y Jun, se llama Joshua Ben Judá. Supongo que debe ser por esto. Entonces, para terminar, el Señor cumplió su palabra, pero también hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que nosotros debemos ir más profundo en las cosas de Dios, debemos hacer labor misionera. Si ves a alguien que necesita, si ves a alguien que no tiene a Dios, si ves a alguien que tiene un problema, en vez de alejarnos y medio ladearlo, en realidad nosotros tenemos todo para dar y a veces las personas no tienen nada para dar. No estoy hablando de lo material, estoy hablando de lo espiritual, de lo sentimental, de lo intelectual. Nosotros necesitamos ir a los perdidos, a los que no tienen a nadie, y yo también me incluyo, porque yo a veces lo hago, a veces no lo hago, a veces estoy solo en mis cosas y no estoy en esas cosas, pero nosotros no tenemos la autoridad para criticar a nadie si no hacemos nada por nadie. Entonces algo tiene que cambiar en nosotros. Y también nosotros somos bendecidos, Dios nos ha bendecido a todos nosotros para que también seamos una bendición. Para no es solamente para, ay, sí, qué lindo esto y lo dejo acá. No, es algo que es activo, es algo que Dios te ha dado para que lo podamos usar y que podamos pedirle al Señor. Yo sé que no es fácil, le podamos pedir al Señor valor y que le podamos pedir al Señor esa decisión, ¿no? De voy a hacer esto y hacerlo, porque a veces empezamos con toda la fe, con toda la fuerza, y después sí, pero después va a pasar esto, sí, pero después no, pero y si después tal cosa, o si me piden dinero, o si vaya a saber, y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Que van haciendo que nosotros nos vayamos como deslindando, pero Dios no quiere que nosotros nos apartemos, nosotros somos su pueblo escogido y Dios quiere hacer cosas con nosotros. Él quiere involucrarnos a nosotros. Y como les dije antes, somos bendecidos para hacer bendición. Amén. Amén. ¿Alguien quiere orar? Por favor. Amén, Jesús.